la pobreza no bajó, la pobreza que informó el gobierno es mentira y efectivamente, metodológicamente, cada vez que se informen los niveles de pobreza con este IPC, va a ser falso. Me acuerdo cuando vos vestías mucho ropa de fútbol, o sea, como el busito de fútbol tipo camperita deportiva. Claro, sí, lo uso, Sí, todavía lo uso, pero bueno, esta es una cita muy importante. Bueno, me alegra que lo tomes así. Me alegra que lo tomes así. La usé en la movilización de jubilados. ¿La camisa azul? La de la Nueva Chicago, la camiseta. ¿Ligaste ahí? Ligamos, nada grave en particular. Ajá. Nos cagaron a gases y a balas de goma. Lo que es habitual en Bullrich. Hablar lo que ya es habitual en Bullrich. No, nada en especial que no sufran todos los compañeros. Cierto que ya es habitual en Bullrich, que todos los miércoles vemos escenas de algún jubilado cagado a palos. Así es. Pero de repente nos estamos acostumbrando a una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que a vos te habían gaseado? Bueno, antes de este proceso. No, en la recuperación democrática, en las manifestaciones últimas, desde la democracia en adelante. No, es cierto que hubieron manifestaciones muy violentas, el caso de Fuente Alba es una, que no estuvieron localizadas en el AMBA, por lo tanto el testimonio es muy acotado. Tenés Costequi Santillán ahí, por ejemplo. Exactamente. Pero tenés Bullrich con Macri, ya hacía de las suyas. Hacía de las suyas, en la que planteó la reforma previsional también gaseó, sí. O sea, pero ahora hay, digamos, como un sobregiro, porque ahora hay un sobregiro en la política económica con respecto a la que llevaba adelante Macri. La misma línea, pero un par de cambios arriba, ¿no? Pero es lo mismo para vos, ¿es una continuidad de eso? Es una profundización del modelo que instaló Macri, sí. Escúchame, ¿bajó la pobreza, Artemio? No. La pobreza no bajó, es más, la pobreza que informó Milei es un fraude. Yo traje dos pequeños gráficos porque a veces hay que mostrarlo. ¿Se los pasaste a la producción? Se lo pasé a la producción, no sé si ya está dispuesto, no importa, pero hablamos un poco. Pero anda contándome y ella me... El arranque de 52.9 tiene medida la devaluación del el 12 de diciembre del 2023. El presidente, la primer medida de gobierno es meter una devaluación del 118%, que es la más importante en 2 décadas. Brutal. Eso, los niveles de pobreza hacen ¡boom! Claro. Y van a 52,9. ¿Qué hace la comunicación oficial? Se la adjudica a Alberto. Por eso. Pero Alberto, ¿dónde la había dejado? Porque en todo caso, nosotros podemos ahora hablar de cómo la miden y problemas metodológicos que ahora vamos a entrar. Lo que hay que decir es que siempre fue el mismo método en todo caso. Tercer trimestre. Entonces sirven las comparaciones. ¿O no? Depende. Ahora lo hablamos un poquito más. 32. Voy a citar de memoria, 32.9 tercer trimestre del 2023, el último con Alberto, sin la devaluación adentro, porque si no. Y 39.7 en el tercer trimestre, puede estar chingando algún decimal de Milei. O sea que estábamos empatados, con precisiones que después vamos a hacer. No es un empate cualquiera. O sea, ahora estamos empatados en tanto que Milei tiene la pobreza tal y como la agarró, más o menos. No. Ahora vamos a discutir eso también. A ver. No es que estamos iguales. Viste que dijeron, no, mira, lo que hizo es tomar la pobreza y la devolvió al punto en que la agarró. No, la devolvió al punto en que la agarró, pero metodológicamente, por las características de la política que lleva adelante Milei, y sobre todo en comunicaciones, transporte y energía, el sesgo del IPC cada vez es mayor. Por lo tanto, no la tiene igual. La mide en los mismos niveles, pero cada vez el sesgo es mayor. Y a medida que vas hacia abajo en la escala social, ese sesgo aumenta. Ah, perfecto. González Rosada. Explícame el sesgo del IPC. Bueno, el IPC tiene ponderadores. O sea, va haciendo pesos de acuerdo a cada uno de los rubros. Alimentos. A mí lo que me interesa tomar en este análisis es qué pasa con energía, qué pasa con transporte. Y el tercer rubro que me parece importante es comunicaciones. Ajá. Energía, vamos a compararlo, si está una plaquita. Mira, esa es la yo comparación. No veo nada, contámela. No, yo veo más o menos poquito. Bueno, sin anteojos ni hablemos, ¿no? Por eso. Pero contámela porque mucha gente está escuchando la radio todavía. Te cuento esto. Sí.
esta comparación es entre el IPC nacional y el IPC de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Insospechado de kirchnerista. que lo haya hecho Cristina. Sí. No fue Cristina. No, en no. este caso no. Muestra cómo se desagregan los pesos de cada uno de los rubros: alimento, bebida, prenda de vestir, vivienda, equipaje, y llegamos a transporte, donde para el IPC nacional el peso es de 10.9 y en el IPC de ciudad también 11 puntos. Sí, que eso quiere decir que lo que vos destinás de tu ingreso para El transporte es más o menos el 10%. Exactamente. La inflación que se mide, el IPC considera el 11% en gasto de transporte. Sí. El segundo que vemos acá, que yo creo que es muy importante, es lo que corresponde a energía. O sea, los gastos en gas, luz y agua. Fundamentalmente, para el IPC de la ciudad, esos gastos representan A ver. 17.4% del total del IPC. Para el que mide Milei, ¿cuánto? Menos todavía. 9. No, y ninguno, o sea, Yo ni te en pedo. pregunto, ¿vos podés creer que alguien destina el 9% de su ingreso familiar a pagar gas, luz y agua? Bueno, ¿qué pasa con esto? Esto está hecho de acuerdo a la estructura de gasto de los hogares del año 2005. Claro, cuando las tarifas estaban recontra subsidiadas y el precio Exactamente, repisado. incluso con Alberto. Sí. O sea, Cambió mucho eso. el IPC de ciudad se hace de acuerdo a la ONG del 2016, pero fue actualizado en 2022. El INDEC actualizó, pero actualizó con esta estructura. O sea que mantiene la distorsión. Y la Ese distorsión se sesgo exacerba. Se exacerba porque dos motivos. Primero, Milei aumentó las tarifas del transporte como ningún otro gobierno. Claro, por lo entonces- tanto, eso pesa cada vez más. Exacto. Por eso no está igual. Viste, dice, no, terminó igual. No terminó igual. Claro. Porque se exacerbó el sesgo en transporte, se exacerbó el sesgo en comunicaciones, y eso tiene otro sesgo más. A medida que descendés en la escala social, más se gasta en transporte, destinás más guita al transporte, más guita a los gastos de energía, porque, Sí. bueno, ya se sabe. Porque tenés ingresos menores. Y la gente se calefacciona, por ejemplo, con luz. Los artefactos no son modernos que ahorran consumo, sino al contrario. Y eso hace que la inflación que mide este IPC nacional esté muy subvalorada. González Rosada, Ajá. de la Universidad de Itela, tampoco fue Insospechado. Cristina, Insospechado. dijo que si actualizáramos en promedio el IPC y lo pusiéramos de acuerdo a la estructura de gastos actuales, habría más o menos 15.7 más de inflación anual. Nos iríamos a casi 136 puntos. Pero cuidado, eso es en el promedio. Si vos tenés en cuenta este sesgo que además de la ponderación da la escala social en que se mide la inflación, yo creo que hay que hacer el cálculo fino, pero la inflación que se comunica está por lo menos 20 puntos por abajo de lo que efectivamente sufren los hogares de sectores medios y populares. Por Cuanto arriba. más abajo, no, por abajo. A vos te dicen que hay una inflación hiperanual de 130 puntos. Para los sectores populares, esa inflación, dada las características de los ponderadores, está en 150 Claro, puntos. claro. Entonces, cuando analizás los niveles de pobreza, valorizás la canasta, vos tenés que tomar en cuenta estos factores. Entonces, la pobreza no está bien medida porque incorporó como punto de arranque la devaluación que él hizo. Sí. No está bien medida porque los ponderadores sesgan, y sesgan mucho más sobre la valorización de la canasta de pobreza.
Por lo tanto... Ni siquiera estamos metiendo factores como la pobreza estructural. No, como eso es otro tema. Sí, eso es otro tema. Cuando observemos el tema, no tenemos datos, pero la suspensión de obra pública, de inversión en reconstrucción de barrio, eso va a generar mayores niveles de pobreza estructural. Pero ese indicador se mueve muy lento. Estamos hablando de pobreza por ingreso. Sí, sí. Hay que decir que ahora falta el alquiler acá. Claro. O sea, ¿Ni siquiera está en la canasta? No está. Está absolutamente ausente el costo del alquiler. Bueno, pero eso cualquiera... La canasta. Mira, acá en la radio la mayoría de la gente es más o menos joven, sí. Es más o menos muy clase joven. media. Sí. Y el alquiler me parece que es el drama de todos. Exactamente. El drama, más que las tarifas, más que todo. Exactamente. Pero es el drama y no está medido. No está incorporado a el IPC. Ahora, como estamos hablando de qué es lo que informa el gobierno, dejemos de lado ese tema que es otra discusión. Pero bueno, eso para poder comparar de última... Así es. Usar el mismo indicador. La misma vara. Y entender que esa vara está rota. Bueno, entonces hay que decir, la pobreza no está bien medida. Milei incorpora su devaluación como parte del gobierno de Alberto Fernández, con lo cual tiene un origen falso. Y los sesgos que tiene este IPC nacional, comparado con el IPC de la ciudad, y cualquier otro que se haga honestamente, el INDEC tiene preparado un IPC nuevo. Marco Labaña lo quiere cambiar. Pero por algo no lo dejan larga. aplicarlo. Si estuviera todo bien, le dicen sacalo. La pobreza no bajó. La pobreza que informó el gobierno es mentira y efectivamente, metodológicamente, cada vez que se informen los niveles de pobreza con este IPC, va a ser falso. Artemio, hablemos de cualquier manera del apoyo social. Sí. ¿Lo estás midiendo vos? ¿Qué estás viendo con eso? Por ahí me imagino que mirarás lo que hacen otros colegas tuyos. No, mira, yo me manejo con la información que me da Proyección. Ajá. ¿Viste? Giorgetta acá ha venido. Sí, sí. Giorgetta y Manu Zunino, que me parecen los dos más confiables que existen hoy. A mí, ¿no? Eso sí, cada uno tiene su... Y ellos me hablan de una caída en la popularidad de Milei que hoy tiene predominio de imagen negativa. La negativa le está ganando a la positiva. Sí, 55-45, puede variar de acuerdo a la coyuntura, pero está claramente desagregando la imagen positiva. ¿Qué hay que precisar de esto? Milei inicia su gestión con una imagen positiva que es la más baja de los presidentes desde la recuperación democrática. De los que inician cuando inicia la gestión, por algún motivo, la imagen además le gana los votos que sacaste. Le gana. Milei no logró ese efecto inicial, ganó. O sea, pudo llegar a 55 puntos de imagen positiva, pero nada más. Medida de la Rúa tenía 80. De la Rúa, cuando asumió, le sacaba la plata de la cartera a las viejitas y mira, le está dando plata. La opinión pública se enamora de la coyuntura, los que lo votaron y los que no lo votaron también.